Buenos días, mi gente, así comenzamos el video de hoy con Gretel Torres ya arreglando la cama ahí, despierta. ¿Desde qué hora, corazón? Desde las 5 de la mañana, ¿no? 5 de la mañana porque se fue la corriente y Valeria abrió los ojos. No, pero la corriente se fue antes, la corriente se fue a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, ¿verdad que sí? Pero Que yo estaba me despierto. estaba Sí, cómo no. Y por aquí está la princesa ya. Valeria acomodando, bueno, Gretel acomodando el cuarto. Mira donde yo dejé una camiseta por allá. Por favor, después me la das para ponérmela. Acabamos de desayunar ahora mismo y así está la habitación. Nada, lo mismo de todos los días, que saben que en una casa no se para. Exactamente, y de hecho hoy queríamos salir, hoy queríamos dar una vuelta. Teníamos que hacer, es decir, arreglar algunas cosas personales de nosotros y por supuesto también, como dice Google, que de vez en cuando hay que sacar a estas preciosuras. Di buenos días, corazón. Buenos días. Buenos días. Ella hoy no está de mucho ánimo al parecer, pero bueno, vamos a ver qué sucede en el transcurso del día. Realmente estamos esperando que llegue acá una grúa que nos va a tratar de subir los tanques para el techo para ver si finalmente tenemos agua las 24 horas, porque con este déficit de corriente se hace muchas veces difícil, pero bueno, ya estamos en esa gestión. Ayer nos quedamos esperando. Ayer exactamente nos quedamos esperando y bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Mientras tanto, continuamos con el video y suscríbete, regálanos un like, no para nosotros, para Valeria que está creciendo y lo necesita. Y ahora toca a Teddy. Aquí. Listo. No. ¿Yo he subido de peso? Ay, no. Si estaba en 70, esta pesa está loca. Esta pesa no puede estar bien. Ay, señor. 72, ¿no? Abajo. Me da y no se me quita. 72 y estamos en 70. ¿Qué más? Pero estamos en la fa. Cuando yo te digo que tengo que comenzar a correr, tengo que comenzar a correr, hijo mío, tengo que comenzar a correr. Ay, señor, que me estoy engordando. Pero si en este país no es comida. De que yo estoy engordando. Ay, mi madre después dicen que el arroz no engorda. El arroz sí engorda, caballero. No coman arroz. Cualquier cosa menos arroz. Fíjense que aquí en Cuba no hay nada. Sí, es verdad, no hay nada, no hay un helado, no hay nada rico. Es lo que engorda. Y yo he engordado, pero bueno, vamos a trabajar con la faja psicológica, porque ustedes saben que esto es psicológico, hay que correr y dejar de comer para rebajar. Que esto, si acaso, hará un poquito de forma. Pero nada, seguimos en el video. Ay, 72 kilos. Así, perdí esta cosita, perdí la formita, y para nada, porque ni un beso te tiran. Ni un besito tira. Uy, ya me está regañando. Me está grabando. Recoger el recibo. 103,65. No entiendo nada. Y entre más apagón hay, más sube la corriente. Bueno. Esto es un NTS. No tiene solución. Dios mío. Ay, señor. Pero mira, si espérate, si es cuando el apagón vivo de verdad era 140. Ay, Dios mío. Eso es como la explicación que me dieron a mí. Como el refrigerador se descongela, vuelve a iniciar el proceso y entonces se gasta más. Pero bueno. ¡Oye! ¿Quién está reclamando lo de la corriente? Eso no tiene solución. No tiene solución. No tiene. Ya, sáqueme de aquí. Llevo mucho tiempo. Ya, leche. Deme lechita, que yo soy una mamuquita. Yo soy una mamuquita y yo necesito leche para crecer. Ay, dame leche, mami. Ahora les voy a mostrar a Gretel cantando a la Valeria cuando llora un corazón. Te van a ver. Llora un corazón. Ay, no, pegado. El niño le han robado
Pobrecito corazón. ¿Llegó la luz? No te creo. Sí. Llegó la corriente cuando me encanta llegar la corriente. Está alegre el corazón. Está alegre el corazón. La aquí. corriente ha llegado. Al fin ha funcionado. Fina, llegó la luz, ¿viste? Llegó la luz. Pagaste el recibo y te pusieron la corriente. ¿Y te pusieron la corriente? No, es que me recibo y no me cobró. Ah, porque él salió por ahí para allá, lo entregó y se fue. Pero cuando le digo, tú no sabes. Cogió por ahí para A allá. la derecha. Para acá, para la derecha. Cogió ahora mismo. Cuando llega el Eso por Transfer Móvil seguro o allá en la empresa eléctrica en Bahía. Es que tiene que cobrar aquí siempre y de papel porque eso no cobró. ¿Quién se hace más maceta, verdad? Pero, imagínate tú. Mira a ver, mira a ver. Por Transfer Móvil también lo puedes pagar fino, ¿este? Ahí. Bueno, mi gente, mira, llegó la corriente. Y ahora uno tiene que aprovechar y ponerla a cargar todo lo posible. Porque esto nada más es de 2 horas. Ahora voy a enganchar los ventiladores Valera, ustedes saben cómo es eso. Y por supuesto el refrigerador, que miren, ahí está quitado. Porque viene con mucho gel. Listo. Y aquí puse este. Mira, este ya estaba en 8. Teléfono de Gretel aquí. Engancharlo también. Listo por aquí. Y en lo que Gretel sigue dándole la papa a Valeria a su lechecita, entonces por acá vamos a ver qué hay que hacer. Bueno, miren, esto se quedó de ayer aquí. Y entonces lo que hay que hacer es ahora volverlo a poner la lavadora, porque entonces ya cogió olor a húmedo. Volverle a echar el detergente y tenderlo. Son 2 horas nada más de corriente, mi gente, y hay que aprovechar todo rápido. Mira, ¿recuerdan estas tiras? Todavía existe. Y esta las tiene aquí para casos de emergencia. Como ya esto estaba lavado, simplemente es quitarle el olor a húmedo. Y para que no quede mancha. He leído que estas tiras tienen cloro. Y entonces ya, se le agrega uno, es poquita ropa y listo. Así queda cortada. Por cierto, hace bastante espuma, ¿vieron? Muy bueno. Y seguimos en las tareas domésticas, doblando ropa. Doblando ropa, la de ayer, y lavando, porque ahora se lava, ahora necesitas 3 días para lavar. Porque en 2 horas, y la lavadora esa, y los programas esos son larguísimos, de unos cuantos minutos, pues nada, 3 días para lavar. Y después de esto, me espera la amiga cocina y me espera el refrigerador, que ayer me quedé a medias, lo lavé a medias, porque llegó de momento la corriente y dije, no, espérate, hay que aprovecharlo, que se me van a echar a perder las cosas que hay. En fin, nada, este video es de mucho trabajo, así que cuando terminen este video se ponen a trabajar. Y dame tu like. Les voy a explicar algo, por si viajan a Cuba, algo fácil, o a sus familiares que quizás lo conozcan y ustedes también. Miren, Transfer Móvil. Esto es una aplicación cubana, ya ustedes lo ven aquí, desarrollada por Etexa, que aquí te da un conjunto de opciones de pago. Obviamente, primero debes de tener una tarjeta de banco con un número de teléfono que es único, que se va a autenticar, se va a registrar en esta plataforma. Aquí te dan varios servicios de Terza, consultar estado de bono, consultar el plan de datos, consultar tu saldo prepago, puedes realizar llamadas, puedes transferir saldo. Aquí es donde nosotros compramos los planes
Ahí usted te da las opciones de los planes que hay en Cuba. Además de eso, consultas el plan de voz, los SMS. Si no tienes saldo, no tienes deuda, también puedes adelantar saldo. Es decir, ellos te van a dar, tú vas a pedir X cantidad de saldo, ellos te lo van a dar y luego te lo cobras cuando tú pagas el dinero. Lógicamente, para hacer todo eso, debes de tener todo lo que te dije antes, ir al banco, registrarte, te dan una tarjeta, te dan un código independiente a eso y luego ya puedes utilizar estas opciones. Las opciones de los bancos, un ejemplo de BPA, transferencia de cuenta a cuenta vía electrónica, puedes pagar la electricidad. Aquí es donde quería llegar. Bien, miren, el banco está registrado todas las cuentas eléctricas, etcétera, igual que la empresa eléctrica. Bien, todo, independientemente, cada persona tiene un contador y tiene un código de identificación. Este es el código de nosotros. Aquí está la oficina donde pertenece, aquí está viene todo lo que hay que pagar, la fecha, etcétera, etcétera. Con este código de identificación, este que dice ID, bien, perfecto. Una vez que estás autenticado, es que estás dentro de la plataforma Transfermóvil, vienes aquí a factura eléctrica y solamente tienes que poner este código que viene aquí en el identificador de servicio y, por ejemplo, voy a ponerlo aquí, yo no estoy autenticado, pero XY, mira, un ejemplo, este es el código hipotético. Aquí pones el tipo de cuenta que vas a pagar, CUP, USD o dólares americanos, es decir, USD o CUC, que ya es una cuenta que no existe, míralo, aquí está. Seleccionas la cuenta y una vez seleccionada la cuenta donde tengas dinero disponible para pagar, das a aceptar. Una vez que acepte, se envía un mensaje y luego de eso ya te dice que pagaste la cuenta, o si incluso si deseas consultar el saldo que tienes en la cuenta, perfectamente antes de pagar lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Estas opciones, mira aquí, te dan todos los servicios. Además de esto, Bolsa Mi Transfer, con esta aplicación se pueden hacer recargas desde el exterior hacia Cuba, ¿de acuerdo? Habría que estudiarlos más, si ustedes quieren lo dejan en los comentarios y yo les hablo con un poquito más de base sobre esta aplicación, que es muy útil. Además, todo lo que se haga, todos los pagos que se hagan con esta aplicación tienen un descuento de un 10%. Esto para el bolsillo de la familia cubana está muy bien. Existen otras aplicaciones que las podemos ver más adelante, ¿de acuerdo? Esta aplicación de la que estuvimos hablando, Transfermóvil, también tiene vamos a decir, una competencia, aunque casi es de la misma compañía. Esta que les voy a mencionar trabaja con internet, que es en zona. Tiene pago en línea, Transfermóvil tiene pago en línea también. Son tiendas donde tú puedes comprar, etcétera, etcétera, que casi nunca hay nada, por hablarle claro. Y en zona, que tiene la opción que es la mayoría de los establecimientos en Cuba estatales, la gran mayoría, tienen código QR donde usted simplemente tiene que escanearlo y también puede hacer el pago de las tarjetas, etcétera, etcétera. Para más información se lo podemos dar en otro video, porque hoy estamos aquí saturados. Simplemente tienen que dejar en los comentarios y le hacemos un video independiente a eso. Y es muy útil utilizarla y hacer los pagos ahí, porque ya le dije que ahorra para el bolsillo, garantizas que no tengas que ir tanto al banco ni andar con tanto efectivo, porque como ustedes saben, los precios han subido muchísimo en Cuba. La mayoría de los negocios, las personas que tienen negocio, tienen Transfermóvil, tienen en zona, le puedes hacer los pagos en línea. Es rápido, es seguro, siempre y cuando no te equivoques enviando un número. Y disculpen el tac, 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 se mudaron unos vecinos, están haciendo transformaciones en la casa. Y bueno, todo válido, porque ahora mismo yo voy a utilizar un taladro, le voy a hacer a Gretel, le voy a poner como un macramé, algo para que ella ¿De ponga. verdad? Me lo voy a poner. Ella no lo sabía, pero ya se lo voy a hacer. Llevo la semana en eso. Pero es verdad que no ha habido chance, porque Sí, la construcción se acabó justamente anteayer, ¿no? Antes de ayer se acabó. Antes de ayer, sí. Y entonces ya, en el lío de la corriente, etcétera, etcétera, esto es una locura total, familia. Regálanos un like en los videos, compártanlo en todas las redes sociales y si Dios quiere, si dentro de las posibilidades, en este canal vas a tener un video 2 veces a la semana. De lo contrario, seguro una vez en la semana en el canal de Gretel Torres, un video sobre la vida en Cuba, las costumbres, tradiciones,
una vez a la semana, igual que en el canal de Odiel Ávila Blog, son nuestros canales principales. Además, si nos quieres enviar un mensaje, si quieres contactar con nosotros, te puedes comunicar en las redes sociales. Redes sociales de Gretel Torres en Instagram. Gretel Piso Torres, sígueme ahí que vamos a estar con los reels con Valeria y también con mi querida tía. Exactamente, y a mí me puedes encontrar en todas las redes sociales como Odiel Ávila Blog, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahí nos vemos. Continuamos con el video. Sigue Gretel aquí con su tarea, como ella dice, no avanza porque casi todos los días tienes que hacer lo mismo. Como se descongela el refrigerador, tiene que volverlo a limpiar y créeme que verdad es una tarea que es agota no por el solo hecho de hacerlo, sino porque lo tienes que hacer porque se va la corriente por mucho tiempo. Se durmió. Bien, ahora como Valeria se durmió, no puedo utilizar el taladro, como les dije, que tengo que ponerle los macramé para que ella ponga sus cactus. Y entonces yo lo que voy a hacer es tenderle la ropa de Valeria que quedó pendiente ahí, aprovechar que hay bastante sol y tenderla. Una ropa blanca y las características, como ella dice, o dice la mamá de ella, que hay que tenderlas al sol la ropa blanca para que no se percudan, algo de eso así. Bueno, son cosas que son tradiciones y costumbres aquí en Cuba. Como pueden ver aquí está el cable de la electricidad que está pendiente. Lo pudieron ver en el video que se estrenó hace varios días. También lo vamos a tratar de hacer hoy, ya que hay corriente para probar si hay electricidad y todo lo demás. Eso lo voy a tratar de hacer yo. Solicitamos ya las 2:20. Finalmente ya nos pusieron el contador. Ahora tengo que buscar una gente que sepa manipular los cables para ponerlo para dentro de la casa. No te pierdas el video, voy a tender la ropa y nos vemos. Listo, así quedó más o menos tendido, los paños adelante, los otros paños atrás de un solo color, los otros más atrás, las toallas de un lado y ya, listo.